Dios les bendiga a todos. Les habla su hermano y amigo Félix González, miembro de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de Patillas Pueblo, donde pastorea la reverenda María Victoria Soto. Vamos a estar dando, clase de escuelas bíblicas en el día de hoy. Para mí es un privilegio estar ante ustedes, a través de la tecnología y dar esta clase de escuela bíblica que se encuentra en la lección 16 del leccionario bajo el tema Exhortaciones para vivir piadosamente en Cristo. La clase de hoy se encuentra en Primera de Pedro 2, del 1 al 17, y Primera de Pedro 3, del 1 al 13. El tema de la unidad dice estudios sobre las cartas universales. La afirmación fundamental: Dios, por medio de su palabra, nos orienta a comportarnos como es digno en lo personal, en la iglesia y en la sociedad. Versículo para meditar: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Primera de Pedro 2:16. La lectura bíblica se encuentra en Primera de Pedro 2, del 1 al 9. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creáis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta lección habla acerca de una carta que escribió el apóstol Pedro para exhortar a los creyentes de aquella época de cómo era el comportamiento de nosotros, o como ellos se llamaban cristianos, de cómo era el comportamiento y el carácter de el modelo de que debíamos seguir. Él habla acerca de que nosotros, en la segundo capítulo, el 1 y el 1, habla acerca de que nosotros debemos de despojarnos o desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las detracciones. Cuando hablamos de detracción, habla acerca de lo que es murmuración, difamación, denigrar la reputación de alguien por no estar de acuerdo con algún pensamiento. Cuando vemos todas estas cosas de este versículo, todo esto habla acerca de que nosotros no debemos tener malicia, no podemos engañar en el prójimo, y todas estas cosas hacen daño a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Si nosotros somos hipócritas, si nosotros estamos engañando, si nosotros estamos envidiando las cosas que tiene el prójimo, todas estas cosas se convierten en frutos de la carne y no frutos del espíritu. Y si nosotros como cristianos nos llamamos cristianos, debemos dar ejemplo cómo es el comportamiento de un verdadero cristiano. ¿Y qué mejor ejemplo que el que tomó Pedro? Pedro no se tomó a sí mismo como ejemplo, sino que tomó de ejemplo la misma vida
la misma vida misma de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una vida sin mancha, una vida sin arruga, un hombre digno y puro, santo. ¿Quién como Él para tenerlo nosotros como ejemplo a seguir? Pedro establece que nosotros como cristianos debemos ser gente pura, gente sin mancha, gente con una buena reputación y ser dignos. También nos exhorta de que deseemos la leche espiritual como los niños desean la leche materna. Cuando buscamos acerca de las propiedades que tiene la leche materna, dice que es considerada el mejor alimento para los recién nacidos e infantes. Tiene la cantidad adecuada de carbohidratos, proteínas y grasas, proporcionada a la proteína digestiva, minerales, vitaminas y hormonas que los bebés necesitan. Tiene anticuerpos que lo ayudan a evitar que su bebé se enferme. Aquí vemos cómo esa comparación que él hace de la leche espiritual, que es la palabra de Dios, versus lo que es la leche materna, o sea, la semejanza. También nos habla acerca de la leche adulterada. Aquí podemos comparar la leche materna con la leche de fórmula o la leche vacuna, que no se tiene comparación, porque las vitaminas y minerales que tiene la leche materna son mucho mayores y tiene mejor absorción por el niño para el crecimiento del bebé. También así la palabra de Dios. Cuando hablamos acerca de la leche espiritual, hablamos de la palabra pura, palabra genuina, no con falsas doctrinas o con falsas creencias o enseñanzas que no sean adulteradas, ¿verdad? Palabras que han sido adulteradas por otras creencias que hace que el cristiano no pueda crecer espiritualmente. Más adelante habla acerca de lo que es, ¿verdad? Esa leche pura de la palabra del Señor mediante el entendimiento genuino de las Escrituras. Una leche pura no son los razonamientos humanos ni las opiniones propias. Tampoco es la palabra adulterada con doctrinas humanísticas o pensamientos filosóficos que impiden el crecimiento de Cristo desea darle a cada creyente. La economía de Dios en el Nuevo Testamento, en su iglesia, es que se fortalezca a través del alimento dado por el Espíritu. Esto sucederá con la palabra pura y sin agregados que enseñaban los apóstoles. Hace otra comparación acerca de que Jesucristo es la piedra viva y que nosotros, ¿verdad?, somos piedras vivas también, porque Dios quiere que nosotros seamos casas espirituales, templos espirituales, edificados como casa espiritual. Y habla acerca de que Pedro, ¿verdad?, nosotros como cristianos debemos estar fundamentados en la palabra, fundamentados en la roca, que es un fundamento que es Cristo. Cristo es esa roca. Y dice que Él vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Y aquí vemos y leemos que cuando Él vino se convirtió en piedra viva. Dice que fue desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios fue que escogida y preciosa. También nos habla de que nosotros tenemos que ser ¿qué? Sujetarnos a esa piedra principal del ángulo, que es escogida y preciosa para nosotros los creyentes. Porque el que creyere en Él, no seremos avergonzados. Pero esta misma piedra que es Cristo, dice que los que no crean en Él, la piedra de esos edificadores desecharon, se ha venido sobre ellos como cabeza del ángulo, y esta piedra se convertirá en una piedra de tropiezo, en una roca que hace caer, para que tropiecen en quién, en la palabra de Dios, por ser que desobediente, por cual fueron todos destinados. Aquí vemos que toda persona que sea desobediente a la palabra de Dios, la palabra de Dios se convierte en una piedra de tropiezo, porque los va a hacer caer por la desobediencia de Él, por las acciones de ellos, y va a chocar con ellos porque no tienen los mismos pensamientos y no creen en la palabra del Señor. Jesús fue llamado, ¿verdad?, la primera piedra viva, y después nosotros piedras vivas. Nosotros vivimos porque estamos conectados a Él, quien es fuente de vida. Es por la unión con Él, por los que viven y responden al final
de su regeneración. Es por lo que por nosotros respondemos al final de la regeneración. Así como la piedra es un edificio, no son buenas a menos que estén en un lugar apropiado en el edificio y descansen en los cimientos. Nosotros debemos estar fortalecidos, ¿verdad? Y fundamentados sobre la roca. También nos habla acerca del sometimiento nosotros a las instituciones humanas, al gobierno, a nuestro patrono, a los jefes, a nuestros supervisores, a nuestros maestros, profesores. Hay una gama, ¿verdad?, de instituciones humanas donde nosotros como cristianos no podemos pasar por alto. Ahora mismo estamos, ¿verdad?, bajo un toque de queda, bajo lo que llaman cuarentena, por alguna institución, ¿verdad?, como en este caso el gobierno, nos ha implementado estas instrucciones de que nosotros debemos regirnos y debemos seguir. ¿Por qué? Por una causa. En este momento estamos pasando por una situación, ¿verdad?, de una pandemia, que nosotros tenemos que ser obedientes. En estos momentos las iglesias han sido cerradas, han sido cerradas las escuelas, los trabajos y muchos lugares han sido cerrados. Y nosotros tenemos que una orden ejecutiva del gobierno que tenemos que estar sujetos a ella. Por eso es que la palabra del Señor, el apóstol Pablo habla acerca de que nosotros tenemos que someternos a las potestades superiores, a los gobiernos. Si ellos dan una instrucción que no va en contra, ¿verdad?, de los principios y los establecidos por Dios, tenemos que seguirlo. En este caso es para el cuidado de nosotros, de nuestra salud y nuestro bienestar. Así que por eso es que él habla acerca de por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y la alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos. Podemos hablar acerca de estos textos, de que nosotros, que el gobierno, las leyes se hacen para los malhechores. Porque para los que hacen el bien no hay ley. También habla acerca de lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad?, a través de nuestro buen comportamiento, ¿verdad?, nos portarnos bien, conseguir las leyes, hace callar la ignorancia de los hombres que insensatos o los hombres que desobedecen las leyes. Y para los que desobedecen las leyes, hay una verdad, hay unas consecuencias y unas retribuciones. Quiero leer, ¿verdad?, en Efesios 2, 20-21, dice esta palabra: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morar en Dios y en el Espíritu. Aquí vemos que nuestro fundamento debe estar sostenido bajo la piedra del ángulo, que es Cristo. Y aquí vemos como el evangelio, ¿verdad?, de los apóstoles y de los profetas es la base que todo creyente tiene que tener. Toda esta base y fundamento sometidos nosotros, sujetados en la roca, que es Cristo, hace que nosotros, nuestro comportamiento sea de ejemplo a seguir. Pero nuestro ejemplo es Jesucristo. Y nosotros como cristianos debemos seguir el ejemplo de Jesucristo. Vamos a hablar acerca ahora de las relaciones entre la familia y los creyentes. Debemos tener una armonía o un buen comportamiento con nuestras amistades, contra nuestros hermanos, contra toda persona que se considere, ¿verdad?, nuestro prójimo. Y dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredáis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Aquí vemos otra exhortación del apóstol Pablo de cómo debe ser el comportamiento de nosotros como cristianos con nuestro prójimo. Dice que seamos compasivos con ellos, que nos amemos fraternalmente, tengamos misericordia, seamos amigables y que no devolvemos, ¿verdad?, no paguemos mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, como Jesucristo nos habló, que el que te maldiciere, ¿verdad?, tú lo bendecirás.
y como hizo Jesucristo, que si te dan ¿verdad? Una bofetada en una mejilla, pues entonces tú le des la otra. Que no te vengues de la persona o pagues mal por mal. Si la persona te agrede, tú debes agredirlo, o si la persona te habla algo mal, también nosotros maldecirlo. Por el contrario, lo que queremos es tener una vida que piadosamente, que podamos ser misericordiosos y tener ¿verdad? La inteligencia o la sabiduría de nosotros evitar algún tipo de problema con alguna otra persona, ¿verdad? Habla acerca de que nosotros reflejemos nuestra lengua, o sea, que pensemos antes de hablar. Antes de nosotros hablar engaño, debemos refrenar nuestra lengua para hablar el mal. Si no, ¿verdad? No desobedezcamos la instrucción dada por la carta del apóstol Pedro, donde nos instruye a ser unas personas dignas de admirar. Dice que apartarse del mal y hagamos el bien. Busquemos la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquí vemos otra vez el apóstol hablándonos acerca de que busquemos la paz. Muchas personas buscan la paz en diferentes lugares o en diferentes prácticas. Pero la Biblia habla de que mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. También habla acerca de que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aquí vemos que nosotros busquemos esa paz, que la paz que sobrepasa todo entendimiento proviene del cielo, proviene del Señor Jesucristo. Hay que buscar esa paz y seguirla, no entrando en contiendas o en pleitos, sino al contrario, dar frutos del Espíritu, que es la abundancia, la paz, la benignidad, la bendición, todas estas cosas, la mansedumbre, la templanza, todos estos frutos del Espíritu son los que nosotros, si nos hacemos llamar cristianos, debemos reflejar el mismo comportamiento que Jesucristo hizo aquí en la tierra. Vamos a estar, ¿verdad? Culminando con este resumen. La lección presenta una serie de obligaciones que los creyentes, para que, ¿verdad? Que nosotros nos alejemos de todas las cosas perjudiciales, tanto en lo personal como en la comunidad de creyentes. Se les ordena sujetarse a las autoridades superiores y sin considerar el carácter personal de los dirigentes. A veces nosotros, ¿verdad? Nos dejamos llevar por el comportamiento de los líderes, de los gobernantes o de nuestros jefes, y a veces si las personas no están tomando las decisiones correctas o no tienen el mismo conocimiento o el pensamiento de nosotros, a veces nosotros nos ponemos como retantes a la autoridad o queremos ignorar la autoridad de estas personas. Pero por el contrario, Dios nos instruye a través de su palabra de que sometamos a las autoridades superiores. Una vez los apóstoles, ¿verdad? Y los fariseos le hicieron una pregunta a Dios, a Jesucristo, diciéndole que si era bueno dar tributo al César. Y Jesús, sabiendo el pensamiento y el corazón de ellos, le contestó muy bien. Le dijo: ¿ven el rostro de la moneda? Y le preguntan: ¿sí? ¿Quién es? Y ellos dijeron: el César. Y Jesús le contestó: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí vemos también que nosotros como creyentes debemos, ¿verdad?, pagar los taxes, lo que llaman el IVU, las planillas. Nosotros ¿verdad?, como cristianos debemos ser contribuyentes para el gobierno y dar lo que es del gobierno, ¿verdad?, el porciento que le toca al gobierno, y a Dios el porciento que le toca a Dios acerca de las ofrendas, los diezmos y, ¿verdad?, y las cosas que nosotros queramos hacer, ¿verdad?, para ayudar a otros hermanos en Cristo. También podemos ayudar, ¿verdad?, dándole una compra, ayudando al que tenga hambre, darle, ¿verdad?, suplir las necesidades. Ahora muchas personas, ¿verdad?, personas mayores que no pueden salir porque son más propensos a enfermarse. Podemos, ¿verdad?, verificar a través de la iglesia o organizaciones sin fines de lucro para poder ayudar a estas personas o suplirles algún tipo de, ¿verdad?, de alimentos o de higiene, ¿verdad?, o cosas de higiene personal para desinfectar las áreas. Y todas estas cosas que nosotros hacemos, nos comportamos como Cristo dice que hay que darle, que el que tenga hambre
darle de comer al que esté con frío, ¿verdad? Darle ropa o cubrirlo. El que tenga sed, darle agua. Jesucristo nos dio muchas enseñanzas de cómo nosotros debemos comportarnos ¿verdad? Con el prójimo, con el creyente, con nuestros familiares. Y habla acerca de que nosotros también debemos portarnos bien, ¿verdad? O ser de edificación para nuestras esposas. Habla también en esta carta habla acerca de los esposos, de cómo debe ser el comportamiento de la esposa hacia su marido y el marido viceversa, cómo el marido debe comportarse hacia su mujer, así también contra los hijos. O sea que la Biblia y esta carta se ha convertido en un manual de instrucciones de cómo debe ser ¿verdad? El creyente verdadero y cuál sería ¿verdad? Las buenas relaciones que tiene que tener con sus, ¿verdad? Con sus hermanos o sus prójimos, ¿verdad? O sus familiares. La lección habla de que cuando una persona es difícil de soportar, también dice que debemos ponernos en atención al modelo que fue Cristo y es soportando, ¿verdad? Soportarlo unos a los otros con amor, ¿verdad? Con amor fraternal y así sobrellevar a esta persona que, ¿verdad? De amor de carácter difícil. No podamos, ¿verdad? Poder sobrellevarlo bien, pero ponerlo en oración para que entonces, ¿verdad? Y con mansedumbre y templanza poder trabajar con esa persona. La lección incluye también los principios de una buena relación y una armonía entre los familiares y los creyentes. Y finalmente le exhorta a los creyentes que vivan de forma ejemplar para que puedan disfrutar una buena relación con Dios. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo el Señor, ¿verdad?, utilizó al apóstol Pedro para llevarnos un mensaje claro y contundente de cómo es que nosotros debemos, ¿verdad?, regirnos. No solamente, ¿verdad?, nosotros como nuestro carácter. Primero habla acerca del carácter, de que no, ¿verdad?, que no tengamos malicia, hipocresía y muchas cosas. También nos habla acerca de que deseemos la leche espiritual que viene de la palabra de Dios. Nos habla acerca, ¿verdad?, de la palabra de Cristo como roca y fundamento de nuestra fe. También nos habla acerca de cómo someternos a las instituciones humanas, ¿verdad?, o gobierno, instituciones superiores. Y también nos habla acerca de las relaciones entre la familia y los creyentes. Todo esto ha sido un resumen completo de lo que esta clase, ¿verdad?, nos habla acerca de las exhortaciones para vivir piadosamente en Cristo. Espero, ¿verdad?, que les haya gustado esta clase, que hayan aprendido mucho y podamos poner en práctica todo lo que en ella, ¿verdad?, toda la enseñanza, toda la riqueza que tiene, ¿verdad?, esta palabra de Dios para nutrirnos como leche, ¿verdad?, como leche espiritual, para poder nutrirnos y para hacer crecer espiritualmente para salvación. Hasta aquí mi parte y que el Señor le bendiga. Esto fue su hermano Félix González. Que Dios le bendiga. Gracias.